La prédica de esta mañana es: el reino de Dios viene. Le puse una coma para descansar. El reino de Dios viene bajo el poder de la sangre de Jesús. Y el motivo de esta enseñanza, el nombre, fue inspirado un poco en la enseñanza que nos dio Enoch la semana pasada junto a todos los jóvenes que tuvimos de Bethel, que seguramente más de alguno de ellos está viendo esta reunión, a quien les agradecemos que vinieran. Fueron 9 jóvenes junto con Enoch. Cuando ellos llegaron y los vi tan jóvenes, yo recibí una palabra del Señor para ellos que se las comenté, que fue las palabras de Pablo a Timoteo. Y le dijo: que nadie tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de pureza, de fe. Y quiero honrarlos a cada uno de ustedes delante del Señor, porque fueron suficientemente humildes y sensibles a la voz del Espíritu Santo y sujetaron su vida a jóvenes de 18 años, 19, 20, 25, 30 años, que vinieron con todo su corazón a enseñarnos algo que habían vivido en Bethel. Saben, la humildad de nuestro corazón marca la diferencia en una iglesia que tiene hambre de Dios, que no importa quién le pone el pan en la mesa, solo tiene hambre. Y yo creo que esta iglesia tiene hambre de Dios. Amén. Así que la enseñanza de Enoch fue clave para compartir esta palabra. El primer texto que quiero mencionar, saludar también a Rodolfo, que está en República Dominicana, guatita al sol, porque él después enseñó el miércoles sobre un Dios todopoderoso. Y estuvo muy linda la prédica de Rodo también. El texto dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, no otro medio, no otro camino, no otra forma, no otro vehículo. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, la cual hizo por medio de su cuerpo. Sin duda alguna que la sangre de Jesús tiene un valor mucho más trascendente y poderoso que nuestra mirada respecto de la sangre de Jesús. Podemos tener una opinión, podemos mencionarla en nuestras oraciones, podemos leerla en la palabra, pero es la sangre de Jesús, literalmente, lo que escribe desde el Génesis al Apocalipsis. La Biblia es un libro de sangre. Es la sangre de Jesús la que nosotros nos limpia, nos sana, nos restaura. Cuando alguien recibe sanidad física, hay una acción de la sangre de Jesús. Él se llevó nuestras enfermedades. Por sus heridas, sus llagas, fuimos nosotros curados. Entonces la sangre de Jesús cobra un valor mucho mayor que el que podamos nosotros percibir a través de una lectura de la sangre de Jesús. Así que, hermano, mediante la sangre de Jesús tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo. Es la sangre de Jesús la que nos permite llegar a la presencia misma de Dios. Es la sangre de Jesús. Ese es el medio de pago que Dios estableció para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia y vida eterna. Fue su sangre. La sangre de Jesús nos otorga la libertad y la confianza para acercarnos a Dios en cualquier circunstancia. Ese es el camino, ese es el puente. La sangre de Jesús nos abrió un camino para llegar al Padre libres del pecado y de la culpa. Fue la sangre de Jesús. La palabra dice en Hebreos 9:22 y Levítico 17:11 que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Tiene que haber un derramamiento total. Por eso que lo que Noquito nos enseñó el domingo pasado me pareció tan interesante con esta imagen. Siempre cuando me sueno, quedo mirando a Verónica y le digo:
¿Todos lo hacen o no? Y nos enseñó 7 derramamientos de sangre, sudor ensangrentado, gotas de sangre, profundo sentimiento de angustia. Él se llevó nuestras enfermedades mentales, nuestra depresión, nuestra angustia, nuestras ansiedades. 2 golpes en su rostro. Habla de restauración y sanidad de nuestra vergüenza y humillación. ¿Cuántas veces se han burlado, reído de nosotros? Pero sus golpes, los golpes en su rostro, restauraron nuestro rostro deformado por los golpes de quienes nos han odiado o han maldecido nuestra vida. Dijo de su cuerpo llagado, sanidad sobre las enfermedades. El texto lo dice en Isaías 53. Él llevó nuestras enfermedades. Gracias a sus heridas fuimos nosotros curados. Enoc habló sobre la corona de espinas. Procesos profundos de sanidad, donde el valor y la autoestima nuestra fueron sanados. Bájate, si eres el hijo de la cruz, bájate de una vez. Una corona de espina. Pónganle una señal. El rey de los judíos. Esa corona habla de que Él restauró nuestra estima, nuestro valor. Nunca más palabras de maldición sobre tu vida que condicionen tu conducta en el nombre de Jesús. La vía dolorosa. Llevar la cruz significa que Él lleva nuestras cargas y nos levanta de caídas y golpes en nuestro peregrinaje, como fue su camino a la cruz. Interesante. Los clavos en manos y pies, escúchame bien, significa que Él pagó por nuestra libertad a toda adicción, ataduras emocionales, espirituales. Todo fue pagado. Esos clavos hablan de que Él pagó nuestra libertad. Somos libres en Cristo. Amén o no. Aun cuando tengamos luchas por causa de nuestra humana debilidad, pero aún así sus clavos en sus manos y sus pies a nosotros nos hablan de libertad. 7, el costado traspasado. Y esto me pareció tan interesante. El costado traspasado significa que al igual que a la costilla del costado de Adán, significa que al igual que la costilla del costado de Adán modeló a Eva como esposa, el costado traspasado de Jesús significó el costo de modelar a su novia, que es la iglesia. También fue en un costado. Y que no estamos abandonados y tenemos un Padre Celestial. Somos hijos de Dios. Tremenda palabra la de Enoquí. De tal palo. No, él tiene su propio ministerio. Después yo lo tengo que decir, oye, déjame predicar por eso. En Isaías 45 dice, 4 y 5, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fue una inmolación. Todo lleno de sangre por todas partes. La película de Mel Gibson queda chica respecto del nivel de dolor, inmolación, golpes, maltrato que Jesús recibió. Todo se trataba de sangre. En cada uno de estos derramamientos de sangre, Jesús se llevó nuestro dolor y nuestra vergüenza. Se llevó nuestros fracasos y recuerdos que nos atormentaban y trajo una vida nueva para volver a nacer. En esto su sangre es el camino. Y quiero leer rápidamente algo que está en Hebreos capítulo 9. Entonces, esta es la introducción, ¿ya? Dice así el texto. Pero Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, se refiere a todo lo que Él trae en su regreso. No habla de los bienes pasados, que son perecederos. Los bienes definitivos, que van a quedar por la eternidad. El beneficio de su regreso. Pero Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el santuario más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, dice, entró una vez
y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. ¿Está escuchando, verdad? Amén o no. Esto es la palabra, esto no es predicación, esto es palabra de Dios. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Y enseguida agrega la palabra en Hebreos: la sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras los santificaban de modo que quedaban limpios por fuera. Y dice enseguida, agrega el texto: si esto es así, ¿cuánto más? Si la sangre de machos cabríos y la rociada sobre las personas limpiaban por fuera a las personas, si esto es así, dice el texto, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios? Entonces dice: purificar entonces nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Repito todo el texto: si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Cada uno de estos 7 derramamientos de sangre de Jesús representan un proceso poderoso de sanidad física, emocional, una restauración y por sobre todo, mis queridos, un traslado de muerte a vida. Creer en el poder, escúchame bien, creer en el poder de la sangre de Jesús es un acto de fe indispensable para la vida del creyente. Ponga atención. La palabra de Dios no tiene poder. Escúchame bien esto, por favor. Ponga atención. La palabra de Dios no tiene poder para el creyente que no tiene entendimiento de la sangre de Jesús. Si nosotros dudamos, cavilamos, si un día estamos bien, otro día vamos, si somos ambivalentes, si no hay una estabilidad espiritual, si no logramos ese nivel de bendición que Dios dice que Él provee en el nombre de Jesús, es porque no tenemos un entendimiento claro de qué es la sangre de Jesús. No sé si me logro explicar. Porque todo se trata de sangre. Porque Él derramó hasta la última gota de sangre. Y cuando derramó la última gota de sangre, Él dijo: consumado es. La deuda ha sido pagada. Entonces, queridos, amados, preciosos hermanos, con todo mi corazón, como dice Julio Iglesias, os juro que os amo, os adoro. Pero si nosotros aún vivimos en una ambigüedad espiritual, en un ir y bajar en nuestro caminar diario, es porque no tenemos una claridad y un entendimiento de lo que significa la sangre de Jesús. Porque la palabra dice que esa sangre que Él derramó en la cruz purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a objeto de que podamos servir al Dios viviente. Esa sangre purifica nuestra conciencia de obras que conducen a la muerte, cosas que alejan nuestra vida de Dios, cosas que nos hacen vivir esclavos del pecado, cosas que impiden que tú y yo alcancemos el propósito de Dios aquí en la tierra. Y esas cosas que lo único que traen sobre nosotros es muerte, no es, en otras palabras, es no tener claridad de lo que significa la sangre de Jesús. Amén. El nuevo pacto siempre ofrece un camino vivo, nuevo y mejor a través de la sangre de Jesús. La Biblia es un libro de sangre porque escribe desde ella desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nuestra fe se sustenta en la fe en el poder redentivo de la sangre de Jesús. Es trascendente comprender que la palabra de Dios no tiene poder para el creyente cuando éste no tiene entendimiento sobre la sangre de Jesús. Tener entendimiento sobre la sangre de Jesús valida toda palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis es un relato de sangre. Y yo tengo 3 observaciones
respecto de la sangre de Jesús. Tengo más, pero quiero solamente enseñar 3. Y la primera, pónganme mucha atención. La primera, la sangre de Jesús es divina, pura e inmaculada. Dice así la Escritura: el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Lucas dice: ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Qué interesante, porque alguien podría hacerse la pregunta: ¿cómo el Espíritu Santo logra fecundar el óvulo de María? Y con esto la sangre de Jesús no es perfectamente pura, porque la sangre que corre por las venas de María es una sangre que tiene una carga adámica. ¿Cómo logramos comprender que la sangre de Jesús, que es absolutamente pura, haya tenido un proceso gestacional de una mujer cuya sangre tiene una carga adámica como todos nosotros? Así que me puse a leer, a investigar, a consultar un par de ginecólogos sobre cómo podemos entender este milagro de Dios, de que el Espíritu Santo haya fecundado el óvulo de María. Y esta es un poco la información que yo logré obtener. Al momento de la fecundación, y aquí tengo a mi amigo César querido, que no va a opinar al respecto porque no va a dejar en vergüenza a su pastor. No. Pero al momento de la fecundación, tanto el óvulo como el espermio no tienen sangre. ¿Cuándo tiene sangre recién este huevito fecundado? Después de la 4ª, 5ª semana, por ahí más o menos. Eso me lo dijo un ginecólogo, por si acaso. Él es un neurocirujano. Lo interesante es que cuando viene el Espíritu Santo y se posa sobre María y fecunda su óvulo, la única carga genética que tiene es la que pone el Espíritu Santo. Porque para que un huevito sea fecundado se requiere de un espermio y de un óvulo. Aquí no hay espermios. Aquí hay una intervención de Dios sobrenatural fecundando ese huevito. Pero mire, escuche lo que le voy a decir. Tanto el óvulo femenino como el espermatozoide masculino en sí mismos no tienen sangre. Tanto el óvulo como el espermatozoide se unen en las trompas de Falopio. En ese momento ocurre la concepción y comienza una nueva vida. Cuando eso ocurre, las células de sangre del hombre y la mujer constituyen el tipo de sangre de la nueva vida que se manifiesta recién a la 3ª, 4ª semana. Y a partir de ese momento el óvulo fecundado, escúcheme bien esto, queda protegido en la placenta de la madre y queda protegido de cualquier flujo de sangre de la madre el resto de su proceso gestacional. Así que aquí encontramos 2 elementos, 2 instancias sobrenaturales. Primero, que el Espíritu Santo fecunda el óvulo de María. Pero en ese aporte, solamente el aporte real y concreto es el aporte del Espíritu Santo. Porque no hay un espermio de por medio que después de 4 o 5 semanas genere sangre. Es el Espíritu Santo de una manera sobrenatural fecundando un huevo que después de 4 o 5 semanas tendrá sangre. Pero esa sangre es incontaminada, es una sangre pura, es una sangre que no contiene ningún tipo de carga genética adámica por parte de Eva. No sé si me logro explicar. Y esto nos ayuda mucho, porque cuando hablamos de la sangre de Jesús, estamos hablando literalmente de una sangre que es diferente a la tuya y a la mía. Una sangre que viene del Padre, que viene sobre María, que la fecunda su huevito, su óvulo,
que inicia un proceso gestacional y durante todo el proceso gestacional no hay ni un aporte de sangre por parte de la mamá. Eso es lo que me dijo, y si no se lo leo también. Me lo dijo mi amigo Pedro Sánchez. Hay un texto aquí que dice, esto es biología, pero igual. ¿Qué pasa con la sangre que se desarrolla dentro del feto de María? ¿Pues viene de María? No. Cada glóbulo rojo, cada glóbulo blanco, cada plaqueta y cada gota de plasma dentro de ese bebé que se está desarrollando, todo, en cualquier bebé, en cualquier parte del mundo, se produce dentro del propio bebé. Es un hecho médico. La sangre del bebé nunca proviene de su madre. Mucha gente no lo sabe. La circulación de la madre y la del bebé están completamente separadas. Esta sangre dentro del bebé se produce dentro del cuerpo o embrión o del feto solo tras la introducción del óvulo masculino en el óvulo femenino, en el caso de una fecundación humana. Nos referimos a todos los bebés que han nacido. Y dice, como mencioné, bueno, ahí viene otra explicación. Queridos, ¿por qué esto es tan importante? Porque no hay ni un aporte, sino solamente un aporte divino en la sangre de Jesús. Entonces no estamos hablando de cualquier sangre. La concepción de Jesús fue sobrenatural porque no hubo intervención de un espermatozoide masculino. El Espíritu Santo de Dios fue el agente divino que permitió la concepción de Jesús en el vientre de María. María no hizo ningún aporte de sangre adámica para el Inmaculado Hijo de Dios porque su óvulo no contenía sangre. Toda la sangre de Jesús vino de su Padre en el cielo y su concepción fue un acto creador y sobrenatural. Ahora sí quiere darle un aplauso, Señor, denle un aplauso. Efesios 1:7 dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios vino a redimirnos y a hacernos parte de la familia de Dios por causa de su sangre. Libres del pecado, porque en su redención contemplaba que Él pagaba por nuestros actos de maldad. Y libres de la muerte, porque la preocupación, la ansiedad y el temor son formas de muerte. Las luchas, amarguras y resentimientos son formas de muerte. Las enfermedades, padecimientos y pérdidas son formas de muerte. Los recuerdos que atormentan nuestra vida son formas de muerte. Vino a darnos libertad del pecado y de la muerte. Amén, ¿está escuchando? La sangre de Jesús es preciosa ante el Padre y debe serlo mayormente también para nosotros. En 1 Pedro 1, 18 y 19 dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. La sangre de Jesús debe ser honrada y respetada. Debemos cantar de ella, hablar de ella, estudiar de ella y meditar de ella. Fuimos comprados con un precio de sangre. No podemos hacernos esclavos de los hombres. Nuestro dueño pagó un alto costo por nuestras vidas. Honremos su sangre siendo libres del pecado y de la muerte. Primero, la sangre de Jesús fue inmaculada, pura, divina. Aquí no tiene nada que ver María. Solo que Dios consideró que era hermosa, que era mujer apropiada de 13 años cuando se casó con José. Y que ella contenía todos los recursos humanos, su corazón, su vida, su honestidad, su santidad, su pureza. Ella era la persona apropiada para recibir y contener al Hijo de Dios. Amén. Pero ella como mujer no hizo ni un aporte genético. No hubo aporte genético. Todo el aporte genético fue dado por el Padre en el óvulo de María. Amén. No sé si me logró entender.
Segundo que quiero reflexionar, son 3 reflexiones. La sangre de Jesús derrotó a Satanás de una vez y para siempre. La palabra dice, y por medio de él, Jesús, reconcilió todas las cosas, las del cielo como las de la tierra, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Toda enemistad, póngame atención, toda enemistad que el enemigo quiere sembrar en tu corazón y en tu mente para disociar tu relación de intimidad con Dios es una mentira. Porque la palabra dice que Él hizo la paz entre nosotros y Dios mediante la sangre que Él derramó en la cruz. Nuestra paz se obtiene a través de esa manera. Aun cuando el enemigo quiera urdir un plan, tratar de destruir nuestra vida emocional, física, mentalmente, el que estableció la paz para reencontrarnos con Dios, es Jesús, a través de su sangre. Nosotros muchas veces, y esto lo hemos dicho tantas veces, nosotros muchas veces andamos impresionados del diablo y conscientes de Dios, pero esa es la peor manera de vivir la fe. Creer que el diablo tiene poder, creer que el diablo me hizo la sangre, que ya este diablo, y todo el día hablamos del diablo porque me fue mal, porque mi jefe amaneció con mal genio, porque estoy resfriado, que este diablo, y todo le atribuimos nosotros a una obra del diablo. Y estamos impresionados de él y conscientes de Dios, y llegamos la noche y decimos, Señor, por favor, cuida mi sueño. Pero ante todo el día glorificamos al diablo, hablando de él en sus términos, en sus derechos legales. Una obra del diablo es un derecho legal otorgado a Satanás por causa de nuestra desobediencia. ¿Qué es lo que enseñamos? Enseñamos que tú y yo debemos andar impresionados de Dios y conscientes del diablo. Porque el precio de nuestra paz fue su sangre. Porque Él estableció un camino vivo y nuevo a través del velo, a través de su sangre. Porque el autor de nuestra fe y el perfeccionador de nuestra fe es Jesús, a través de su sangre. Entonces nuestra vida y lo que hacemos y todo lo que recibimos del Señor, toda esa provisión de Dios, toda la salud que Dios nos da, viene de Él. Y en eso el enemigo no tiene ni una posibilidad de hacer algo en contra nuestra. ¿Está escuchando, no? Dice la palabra en Colosenses 2, 14 y 15. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Dice, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. ¿Está escuchando? Voy a leer de nuevo. Dice que Él anuló esa deuda, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, todo lo que nos avergüenza, todo aquello lo que nos hace indicarnos con el dedo, todas aquellas cosas feas que tenemos. Dice que Él anuló esa deuda que nos era adversa. ¿Y cómo la anuló? La clavó en la cruz. Los que han ido al Bienvenido a la Viña saben lo que significa eso con más profundidad. Él clavó en la cruz esa deuda que nos era adversa. ¿Está escuchando? Y dice, desarmó a los poderes, desarmó toda obra del diablo. Él desarmó los poderes y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal el día de su resurrección. Uno de los pilares de la fe cristiana es creer en la resurrección. Por eso que la palabra en Romanos dice, esta es la palabra de fe que predicamos: si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, resurrección, y confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Es un pilar de la fe cristiana, la resurrección. ¿Está escuchando? Desarmó los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlo en su desfile triunfal. Queridos, amados, aunque yo sé que esto usted lo sabe, pero una cosa es que lo sepamos y otra cosa es que lo vivamos. Todos sabemos que Satanás fue derrotado en la cruz. Pero a veces nosotros vivimos más impresionados de lo que el diablo hace que lo que Dios hace en mi vida. Y de la abundancia de tu corazón habla la boca. Entonces, cuando todo el día andamos hablando que el diablo aquí, que el diablo allá, que el diablo aquí, que el diablo allá, significa que él tiene una potestad sobre tu corazón.
Dios resolvió reconciliar todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Satanás no tiene poder alguno sobre nosotros. La sangre de Jesús nos dio vida con el Padre. Satanás solo puede intimidarnos, pero no puede más que eso. Dice la palabra que el diablo anda como león rugiente. ¿Sí o no? ¿Buscando a quién? Devorar. Pero no dice el diablo es un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Dice que es como un león. De hecho, yo me atrevería a decir que es más pequeño que la barra de la Chile. Ahora porque van un poco más arriba que nosotros nomás, pero queridos, este cambio de mente a nosotros nos cambia todo el escenario. A nosotros nos hace ver un obstáculo como una oportunidad que Dios tiene para darnos y bendecirnos. Una enfermedad como una oportunidad que Dios tiene para glorificarse. Un problema financiero como una oportunidad que Dios tiene para sorprenderme. Yo estoy impresionado de Dios, consciente del diablo, consciente de lo que digo, con quién lo digo y cómo lo digo, de lo que veo, de lo que no debo ver. Estoy consciente que salgo y camino por las calles de esta ciudad y vivo en un mundo que es espiritualmente antagónico. Estoy consciente de eso, pero no por eso yo voy a ser como uno más de aquellos que andan en las calles haciendo todo lo contrario de lo que Dios dice que debemos hacer. ¿Está escuchando? La sangre de Jesús desarmó todo poder espiritual antagónico. En la cruz fuimos comprados por precio. La sangre de Jesús desarmó toda potestad malvada que pretende intimidarnos, asustarnos, invalidarnos e inmovilizar nuestra vida. En la cruz Dios anuló todo poder del infierno. La sangre de Jesús humilló públicamente a Satanás al levantar a Jesús de la muerte. La cruz fue el consumado es, la deuda ha sido pagada para luego dar lugar a la resurrección, a la anastasis, el levantamiento del reino de Dios y de los hijos del reino que llevan adelante la manifestación del reino de Dios hoy aquí en la tierra. Amén. Hay un texto de la palabra que dice así, dos textos. Al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Dos textos del lugar donde Dios nos tiene. Dos textos donde Satanás y toda su estrategia oscura no puede hacer nada, no puede intervenir. Dice que Él nos libró del dominio de la oscuridad. Amén o no amén. Yo no puedo estar impresionado de lo que el diablo hace. Yo debo estar impresionado de lo que Dios hace. Yo debo estar consciente del diablo porque éste hará todo lo posible para amargar mi vida de alguna u otra manera. Pero son realidades que se manifiestan y se expresan a través de la sangre de Jesús. Jesús vino a recuperar la autoridad que fue perdida con Adán y dada a Satanás el día en que Eva engañó bueno, fue la serpiente, pero el que estaba ahí era el innombrable. Jesús le quitó todo el poder a Satanás, recuperó la autoridad y hoy gobierna con la iglesia en la tierra. La sangre de Jesús, derramada por cada uno de nosotros, establece un antes y un después cataclísmico de la vida vieja ahora a la vida nueva. De la muerte espiritual a ser vivificados en el Espíritu, a ser esclavos del pecado por causa de Satanás, a ser libres en Cristo por causa de la cruz. ¿Está escuchando? Hay un texto de la palabra que dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Mira lo que dice ahora. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. El tercer punto.
La sangre de Jesús y el Espíritu Santo funcionan juntos. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santificaban de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Santo, del Espíritu Eterno, se ofreció sin mancha a Dios. La sangre de Jesús y el Espíritu Santo funcionan juntos. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que tú y yo tenemos los recursos suficientes para orar por una persona en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo y en el poder de la sangre, para que esa persona se recupere de la dolencia que tenga. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero también el Espíritu Santo te da testimonio cuando Dios está obrando una manifestación, una sanidad. Pero esa sanidad, ¿por cómo lo logramos? ¿Cómo la alcanza la persona? ¿Cómo una persona es sanada? ¿Cómo una persona recibe un milagro de sanidad? Es por la sangre de Jesús. Porque Él pagó por nuestra falta. Sus heridas sanaron nuestras enfermedades. Sus llagas sanaron nuestra vida. Y el Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros funciona junto a la sangre del Cordero. No sé si me logro explicar. Porque es la sangre de Jesús la que nos limpia, la que nos sana, la que nos restaura, la que nos redime, la que obra sobre nuestras enfermedades y nos sana. Pero esa revelación viene a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad y nos enseña todas las cosas. Y una de las cosas que yo creo que Dios quiere establecer esta mañana en medio de nosotros es que nosotros tenemos que descansar, que la sangre de Jesús es suficiente. ¿Amén o no amén? Es suficiente para recibir sanidad. La sangre de Jesús opera íntimamente con el Espíritu Santo. Su rol es inalienable. No se puede separar. Ellos actúan íntimamente ligados. Funcionan juntos. Cuando ministramos sanidad, existe una obra sobrenatural del Espíritu Santo en el poder de la sangre de Jesús. La sangre y el Espíritu siguen obrando hoy en día. La sangre de Cristo y la acción del Espíritu Santo efectúan un trabajo de purificación de nuestras conciencias de obras muertas. Sanar sentimientos de culpa, sentimientos de rechazo, menosprecio, pensamientos de muerte, daños en nuestra autoestima, impurezas sexuales, pensamientos destructivos, diagnósticos médicos de enfermedades físicas, dolencias físicas. El Espíritu Santo nos revela a nuestro corazón aquellas cosas en las cuales Dios está trabajando. Pero uno tiene que tener claro que es la sangre de Jesús la que está haciendo una obra completa. Hay un texto de la palabra que dice: este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. Y no solamente vino mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu Santo, es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio y los tres están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre. Funcionan juntos, están de acuerdo, operan de manera pegada el uno al otro, dan testimonio, hablan, proceden, actúan, transforman, cambian, sanan, restauran, restituyen, reconcilian, renuevan, regeneran. Actúan en manera conjuntos, dan testimonio. Así que nosotros debemos necesariamente caminar en esto de entender que el poder de la sangre del Cordero inmolado, el creer que el poder de esa sangre derramada hoy día está vigente sobre mi vida, esa convicción te la da el Espíritu Santo. Pero tú y yo tenemos que caminar en esa dirección. Los tres intervienen.
un nuevo nacimiento, el derramamiento de sangre y el Espíritu Santo que otorga la presencia de Dios. Los tres funcionan juntos porque los tres están de acuerdo. Esto valida que el Espíritu Santo y la sangre funcionan juntos. Los tres funcionan juntos porque los tres están de acuerdo. El Espíritu Santo quiere obrar sanidad sobre los hijos y la sangre de Jesús pone el sello de aprobación sobre esa sanidad, porque fue la sangre el medio de pago de nuestra sanidad. ¿Está escuchando? Debemos experimentar un cambio en nuestra mente. Debemos aprender a beber de la sangre de Jesús y comer del cuerpo de Jesús para movernos en el poder del siglo venidero. En Lucas 6 dice la palabra: les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. Wow. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El Espíritu Santo hablándonos a nosotros esta mañana de recibir ese pedazo de pan como el cuerpo de Jesús, un símbolo de su cuerpo, de beber el vino como un símbolo de su sangre, declarando sobre este vino que su sangre derramada en la cruz me restaura, me sana. Queridos, si hay algo que tú y yo necesitamos aprender a vivir, es en aquello en lo cual el mayor costo para el Padre fue la sangre derramada de su Hijo Jesucristo. Hay algo en lo cual tú y yo debemos aprender a vivir, en la revelación del costo de la sangre derramada en la cruz. Revelación del costo de esa sangre. Revelación del costo, del precio que Él pagó para que tú y yo tuviéramos paz. Es revelación. Señor, muéstranos. Es algo que está oculto. Tráelo al entendimiento. Señor, muéstrame, revélame la sangre de Jesús. Revélame la importancia de la sangre del Cordero. Revélame el impacto que tiene la sangre del Cordero sobre mi enfermedad ahora. Padre, revélame en el nombre de Jesús y por causa de tu Espíritu Santo lo que realmente significa la sangre y cómo yo debo vivir en esa vida dependiente de ti, pero entendiendo que es tu sangre, porque no hubo otro medio de pago. No hubo otro medio de pago, no hubo otro medio de pago. Él pagó con su sangre. El Espíritu Santo tiene que revelarnos esto. Para que tú y yo nos movamos en el poder del siglo venidero. Es cierto, el mismo poder que actúa en Cristo, dice la palabra, es el poder que actúa en nosotros los que creemos. Es cierto, pero alguien pagó el precio para que yo tenga ese mismo poder que levantó a Jesús de la muerte. No sé si me entienden. Por tu sangre, Señor. Derrama, Señor, sobre mi vida sanidad. Por causa de tu sangre. Es tu sangre. Espíritu Santo, revélanos la sangre de Jesús. Cada acto de fe por traer sanidad a una persona pasa única y exclusivamente por la sangre derramada por Cristo en la cruz. Esta sanidad la extendimos nosotros al beber de su sangre y comer de su cuerpo en un acto de fe. Nuestra tarea es orar en el nombre de Jesús y el poder de la sangre obrará en medio de nosotros. Solo se requiere tener fe que Dios pueda hacer un milagro, que la suficiencia de Cristo en su cuerpo y en su sangre hará que lo imposible sea posible. Repito, solo se requiere tener fe que Dios pueda hacer un milagro, que la suficiencia de Cristo en su cuerpo y en su sangre hará que lo imposible sea posible. Jesús le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Póngame atención, voy terminando. Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe.
Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Y Jesús le dice, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Esos somos nosotros en el nombre de Jesús. Este texto, mire este texto. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente. ¿Está escuchando, verdad? Cualquiera que desobedecía los estatutos, decretos, los mandamientos que Moisés había bajado de la montaña, que él había revelado al pueblo. Cualquier persona que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos, que era la ley. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? ¿Saben? Les voy a decir algo. Si hay algo que destruye una iglesia es la religiosidad. Porque el religioso profana el pacto, no se santifica, insulta al Espíritu de gracia. Cuando no valora ni vive en lo que significa vivir juntamente con Cristo crucificado en la cruz, en el derramamiento de la sangre de Jesús. Yo sé que de repente ustedes, algunos se pueden enojar o molestar. Tiro una talla, digo cosas fome, otras cosas media feas, como cuando Jesús sanó al ciego. ¿Se acuerda de ese chiste, no? Yo dije, ojalá que no esté con bronquitis el Señor, nomás dije yo. ¿Se acuerdan de eso? Eso es romper la religiosidad. Y si hay algo que yo entiendo del Señor, se lo digo con todo el respeto que ustedes me merecen, yo entiendo que la religión lo único que hizo fue agarrar la fe, esa que transforma, que sana, que restaura, que trae el reino. Lo único que hizo fue llenarla de un molde. Y si tú no lo haces de esta manera, o de esta manera, o de esta manera, no lo puedes hacer. Dios nos está llevando a un tiempo, y yo doy gloria a Dios por esto, pero nos está llevando a un tiempo de ser desestructurados. Y no estoy diciendo que vamos a entrar en liviandeces y haciendo cosas en que no corresponden. Estoy hablando de ser genuinos, de andar en santidad, pero con alegría. No como cuando el cartero va a dejarte carta a la casa, ¿se acuerdan? Y salía un perro, siempre el mismo perro, y le mordía los pantalones al cartero. El cartero reclamó en la casa, le dijo, por favor, que este perro me muerde los pantalones cada vez que le vengo a dejar una carta. Así que el dueño decidió comprarle un bozal al perro. Entonces cuando el cartero iba, el perro iba a tratar de morderlo y no podía, porque tenía un bozal. La religión es como un bozal. ¿Sabe por qué? Porque anhelamos seguir haciendo aquellas cosas que no debiéramos. Y en vez de cambiar por dentro nos ponen un bozal como una estructura para no hacer aquello que estábamos haciendo. Y no somos auténticos. Ahí había que orar por el perro para que se convirtiera. Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Vamos a orar para terminar. Solamente quiero decir lo siguiente. Atrevámonos, corramos riesgos. Alguien pagó un alto precio para ver una iglesia viva. A mí me encantó la adoración hoy día. Pensé que estaba en Estados Unidos en 1960, en una iglesia de puros negritos.
Y ahí están las negritas bailando. Yo cerré los ojos y Señor, me trasladaste, Señor, me transportaste. Una iglesia avivada es una iglesia que vive totalmente desconectada de la religiosidad. Una iglesia que vive en el poder del siglo venidero. Una iglesia que se atreve a hacer cosas que otros no hacen, porque creen que Dios puede hacer cosas que nunca antes ha hecho. Una iglesia que se conecta con el corazón de Dios, que baja la señal y dice: Señor, yo quiero ser barro en tus manos. A Jesús lo criticaron ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces lo criticaron? Porque estaban avanzados, porque como hacía esto, porque hacía lo otro, porque la religión, los religiosos de la época querían tener a un Jesús enmarcado en 4 paredes. Amén. Tú y yo tenemos que vivir en el poder de la sangre del Cordero. Tenemos que caminar en el nombre de Jesús, atreviéndonos a orar. Yo valoro el trabajo que hace tu reino aquí, en la plaza. Sin duda a dudas también valoro la obra de amor y todo lo que hacemos como iglesia, pero de una manera distinta. Le voy a contar algo, pero mejor no lo cuento. Pónganse de pie, familia. Jesús dijo: no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre daros el reino. ¿Quién lo cree eso? Si a Dios le ha placido manifestarse con nosotros y que el reino de Dios venga y milagros sucedan, como el milagro de Andresito, que no sé si está armando el equipo de fútbol para jugar hoy día en la tarde, como las cosas que hemos vivido en esta casa. Yo entiendo que Dios... Mire, leí un libro del fundador de la viña que se llama John Wimber, y si usted algún día quizás va a tener la oportunidad de leerlo, no sé cómo podríamos pasárselo para que todos lo puedan leer. Es una historia súper complicada, súper triste. Cómo terminó el hermano, súper sufrida. Pero saben, yo pienso que aunque se la sufrió toda por distintos temas de salud, él interpretaba el corazón de Dios por la simpleza y la dulzura de este hombre. Y con Verónica conversábamos mientras leíamos el libro y veíamos tantas cosas similares que están pasando acá con la lectura del libro. Por las cosas locas de Dios. Hace años atrás tuvimos la visita de un hombre que se llamaba Bob Fulton. El cuñado del fundador de la viña lo tuvimos en nuestra casa hace años atrás. Han ocurrido cosas súper locas en la historia de esta casa, donde hemos visto destellos de lo natural de Dios y de su corazón. Yo anhelo que Dios venga, que Dios nos use en esta casa a todos. Que estas 3 cosas, queridos, las tomemos en serio. La sangre de Jesús es una sangre inmaculada. La sangre de Jesús venció de una vez y para siempre al diablo. Y la sangre de Jesús y el Espíritu Santo funcionan de manera conjunta. 3 observaciones para vivir en la plenitud del reino. Vamos a orar, vamos a adorar y luego vamos a ministrar. Padre, gracias te damos. Señor, ayúdanos a interpretar tu corazón, a hacer lo que es correcto delante de tus ojos. Ayúdanos a ir y hacer las obras del reino aquí en la tierra, en el poder del Espíritu Santo y en la revelación
que la sangre de Jesús pagó todo precio para que nosotros podamos vivir y andar en estas obras del reino. Señor, llévanos en este instante a tener un tiempo de intimidad contigo, de orar. Todos los domingos hacemos un llamado, pero esta vez queremos, antes de hacer un llamado, ministrar tu corazón. Ministrar tu corazón, derramar nuestro corazón. Derramar nuestro corazón. Esa sangre derramada en la cruz, Señor, que trae vida y vida en abundancia. Esa sangre que nos levanta, esa sangre que nos sana, esa sangre derramada en la cruz que trae restauración, esa sangre derramada en la cruz que trae una vida nueva, esa sangre derramada en la cruz que nos hace ser más que vencedores, esa sangre derramada en la cruz que nos lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria. Esa sangre derramada en la cruz, Señor, es lo que a nosotros en esta mañana debiera, Señor, llenar nuestro entendimiento, traer una revelación a nuestra mente de cómo debemos caminar contigo. Señor, oramos esta tarde para que tú seas glorificado, Dios, en medio de la adoración. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso tu nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo, dejaste el cielo por salvarme. Me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste. Nada nos separará. Nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre. Precioso nombre, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman. Resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás, y tuyo es el reino,
cadenas romper. Yo no sé cuántos tienen una cadena que romper, pero si hay alguien en esta sala que tiene una cadena que romper, yo te desafío a orar con todo tu corazón y a cantar con todas tus fuerzas de que hay poder en la sangre de Cristo para cadenas romper, para traer sanidad, para traer el reino de Dios aquí en la tierra, para movernos en el poder del siglo venidero, para ir y hacer las obras del reino. ¿Hay alguien aquí que tenga alguna cadena que romper? Amén o no amén. Vamos a adorar a Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Sí, Dios. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Ahora rompe tu cadena. Hay poder Rompe tu cadena. en la sangre de Cristo. Vamos. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Rompe tu cadena. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Tú rompes toda atadura, toda cadena en la sangre del Cordero. Sí, Dios, se derrama aquí arriba, se caratatarabaza. Oh, se derrama aquí arriba, se caratatarabaza. Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios que estás con nosotros y en nosotros. Ven, Señor, rompe nuestras cadenas, rompe nuestras cadenas. Destruye todo aquello que por la sangre del Cordero ya fue roto para siempre. Espíritu Santo de Dios que operas en comunión con la sangre del Cordero. Ahora, Señor, oro por una revelación de tu sangre, la sangre de Jesús sobre nosotros. Espíritu Santo, que esa sangre derramada en la cruz sobre nosotros, Señor, quite y libere nuestra vida de toda esclavitud en el nombre de Jesús. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor, ven. Más de ti en esta tarde. Señor, que cada uno en esta sala experimente una libertad gloriosa contigo. Ahora en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, guíanos a pensar en aquello que nos tiene atados. Guíanos, Espíritu Santo, muéstranos heridas, angustias, tristezas, decepciones, rechazo, dolor. Señor, que hoy día están siendo una piedra en nuestros zapatos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, revélanos la sangre de Jesús ahora, para comprender y para vivir, Señor, que en ti somos libres, sanos, restaurados, reconciliados. Espíritu Santo de Dios, ven sobre nosotros, que estás en esta sala, en nosotros y con nosotros, pero que quieres guiarnos a toda la verdad. Quieres sacarnos, Señor, de lugares oscuros, de tristeza, de depresión, de angustia, de enfermedades crónicas. Quieres sacarnos de aquellos lugares donde no vemos
luz donde no vemos esperanza. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que en el poder de tu Espíritu Santo ahora, Señor, te rogamos, revélanos la sangre del Cordero. Esa sangre que pagó por esa enfermedad, esa sangre que pagó por esa libertad, esa sangre que trajo redención, esa sangre que trajo restauración, esa sangre que trajo restitución, esa sangre que trajo libertad, esa sangre que fue derramada en la cruz, cuyo precio costó mi libertad. Ven, Señor, ven, más.